¿Estás aprendiendo a programar en el Luau? Hay algo que necesitas entender desde el principio: los tipos de datos y cómo declarar variables correctamente con local. ¿Por qué es tan importante? Bueno, hay dos razones muy simples. Primero, si no conoces los tipos de datos, es muy probable que tu código haga cosas raras. Podrías intentar sumar algo que no se puede sumar o comparar cosas que no tienen sentido, y eso te dará errores. Pero segundo, y más importante, si no los conoces, no vas a poder escribir el código que querés. Si necesitas escribir un mensaje en la pantalla y no sabes que el texto se escribe con comillas, ¿cómo sabrías la manera correcta de hacerlo? Así que hoy vamos a aprender qué son los tipos de datos básicos en Luau. Pero antes de eso, primero tenemos que entender cómo declarar variables correctamente con local, porque lo vamos a usar en todos los ejemplos. Para que esto quede más claro, veamos la diferencia entre una variable local y una variable global. Para este ejemplo usaremos un if statement, el cual crea un bloque de código nuevo en el script. ¿Cómo? Veremos el if statement en otra lección, pero para que te hagas una idea, al hacer una estructura de if, estamos creando una pared arriba del if y otra abajo del end. Por eso mismo se le llama bloque de código, porque queda aislado del código de afuera. Ahora, volviendo al tema. En este caso, PlayerLife es una variable global porque no usamos local. Eso significa que cuando la modificamos dentro del if, también cambia fuera de él. Si en un script grande cambias accidentalmente una variable global en algún lado, podrías terminar con valores inesperados sin saber qué los cambió. Esto puede hacer que tu código sea difícil de entender y depurar, o sea, de corregir. Cuando usamos local, la variable solo existe dentro del bloque donde fue declarada. En este caso, PlayerLife dentro del if es una variable totalmente diferente a la de PlayerLife de afuera. Esto significa que podemos hacer cambios dentro del if sin afectar a la variable original gracias al aislamiento que su bloque genera, y a la palabra clave local que crea a la variable dentro de sus paredes, lo que hace que el código sea más seguro y fácil de manejar. Y nuevamente, no te preocupes si no entiendes qué hace if, ya lo veremos en otro video. Solo quédate con la idea de que las variables locales solo existen dentro del bloque donde se crean. Eso quiere decir que la variable que está fuera del if no es la misma que la que está dentro, ya que, como vimos en el anterior ejemplo, el print imprime 100 las dos veces. Además de evitar errores, usar local hace que el código se ejecute más rápido. Pero, ¿por qué? Cuando Luau necesita encontrar el valor de una variable global, tiene que buscarlo en una lista grande de todas las variables globales disponibles, lo cual quiere decir que la variable global queda durante la ejecución del juego, hasta la finalización del mismo, ocupando memoria necesaria. Esto no ocurre con las variables locales, ya que cuando se sale del bloque de código donde fueron creadas, estas son eliminadas de la memoria, mejorando el rendimiento del juego. Así que no solo local evita errores, sino que también hace que tu juego corra mejor. Ahora que sabemos cómo declarar variables correctamente, pasemos a los tipos de datos. En Luau hay 4 tipos de datos básicos: nil, boolean, string y number. Vamos a ver cada uno con ejemplos. Nil representa la ausencia de valor. Cuando una variable no ha sido inicializada o se le asigna nil, significa que está vacía. A veces es útil usar nil cuando queremos restablecer una variable. Por ejemplo, si un jugador pierde su cuenta, podríamos vaciar su nombre asignándole nil. En resumidas cuentas, ¿qué es nil? Ausencia de valor. Como no podemos dejar literalmente vacío el espacio que hay luego de poner el operador de asignación, si lo que queremos es vaciar una variable o simplemente no asignarle un valor específico por ahora, le podemos colocar nil. Boolean es el tipo de dato más simple. Solo puede tener dos valores, true o false. Se usa mucho para tomar decisiones en el código. Por ejemplo, si un jugador tiene el pase VIP, tendríamos que poner true, que actúa como un sí lo tiene. Y si no lo tiene, basta con poner el no, o sea, false. Como en este caso, si el jugador es nivel 10, ponemos true, que actúa como un sí lo es, pero si no lo es, ponemos false. Esto no se queda acá. También podemos invertir el valor booleano. ¿Cómo? Basta con ponerle la palabra clave not para que se convierta en el booleano opuesto, que en este caso sería false. Las strings representan texto y siempre deben ir entre comillas. A veces en un juego necesitas combinar textos para formar una sola string. Esta operación se llama concatenación y en Luau se hace con 2 puntos seguidos. Hay varias maneras de concatenar strings. Podemos unir una variable con un texto, unir dos variables que contienen strings, o podemos unir dos strings sin necesidad de variables. Es importante recordar que las strings deben ir entre comillas. Si intentas concatenar una palabra sin comillas, luego pensará que es una variable y dará error.
Ahora que sabemos cómo manejar strings, pasemos al último tipo de dato. El tipo number representa cualquier valor numérico en Luau. Se usa para todo lo relacionado con cálculos, como sumar puntos, calcular posiciones o medir el tiempo en un juego. En Luau, los number pueden clasificarse de muchas formas, pero las dos más comunes son enteros, que en Luau se les dice integers o int, son números sin decimales. Luego están los decimales, que en Luau se les dice floating point numbers o float. Son números con parte decimal y se escriben con un punto. Y dato curioso, ¿por qué a los decimales se les llama floating point number? Porque se dice que el punto, el cual se halla en el número decimal, se mueve según el exponente que haya en su notación científica. Ejemplo, acá el punto dio 3 pasos hacia la derecha, ya que el exponente que está arriba del 10, o sea el número 3, le ordenó hacerlo. Así, el punto cumple su dicho de flotar, ya que podemos hacer que vaya de un lugar a otro solo cambiando el exponente. Gracias al tipo de dato number podemos realizar operaciones matemáticas. En pantalla encontrarán los signos con los que puedes realizar las distintas operaciones matemáticas que nos ofrece Luau. Te invito a probarlos todos usando tanto enteros como decimales. Ya que conocemos los 4 tipos de datos en Luau, hay algo importante que debes saber. No puedes mezclarlos libremente. Por ejemplo, si intentas sumar un número con una string, obtendrás un error. Lo mismo ocurre con los boolean, no puedes hacer algo como esto. Y así con todos los tipos de datos básicos que quieras mezclar entre sí. Hoy aprendimos qué es local, por qué es tan importante y cuáles son los tipos de datos en Luau. También vimos que no podemos mezclar los tipos de datos incorrectamente. Si sigues estas prácticas, tu código será más seguro, más rápido y mucho más sencillo de entender. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente lección.